La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Son asiento, hermanos. A la verdad, hermanos, como siempre repito, somos pocos, pero la alegría siempre debe permanecer en nosotros y la atención sobre todo con nuestro Dios. Porque todo esto, hermanos, tenemos que pasar, todas estas cosas. Está escrito, muchos serán resfriados en la fe del Señor. Pero a veces también, hermanos, no es porque uno quiere enfriarse, sino a veces las enfermedades también nos abarcan. Hay enfermedades que a veces nos tumban en el lecho, en la cama, y no podemos movernos. No es porque no queremos venir a la iglesia, ¿no? Y también, como repito, la fe de muchos se enfriarán, dice la Escritura. Pero para eso estamos nosotros, hermanos, para tratar de fortalecernos entre nosotros mismos. Ya en anteriores pasajes hemos visto ya de que entre nosotros debe existir el amor, ¿ve? Ese amor al prójimo. ¿Para qué? Para que entre nosotros nos hagamos ver todas nuestras cosas, lo que estamos pasando, todas las cosas que el Señor quiere que compartamos. ¿Ve? Por eso, hermanos, hay un consejo del apóstol Pablo a Timoteo, cuando él se encontraba de viaje. ¿Qué es lo que le decía? 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ve, hermanos, a la verdad, todo es bueno para nosotros, ocuparnos en la lectura de las Escrituras. ¿Para qué? Para que con esto podamos exhortarnos unos a los otros, para que con esto podamos enseñarnos unos a los otros. Porque si hay alguien que es pudiente, que sabe un poquito más de la sana Escritura, y si él no nos instruye, no nos aconseja, ¿quién nos va a aconsejar? El vecino no va a venir a nuestra casa para aconsejarnos la cosa de Dios si él no conoce. Por eso el apóstol Pablo hace referencia: entre tanto que uno está lejos, al menos el otro hay que aprovechar en leer las Escrituras, ocuparnos en la lectura. ¿Para qué? Para exhortarnos a nosotros y para enseñarnos, dice. El verso 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es como un estudiante. Sabemos que en la escuela el alumno tiene muchas materias: lenguaje, matemática, geografía, historia del Perú, educación física y otros. Si el estudiante no se ocupa de esas materias, ¿ustedes creen que su aprovechamiento va a ser eficaz? ¿Creen que va a pasar de año así como está, sin aprovechar? En ninguna manera. Lo primero que va a hacer el profesor es tomarnos examen y no respondimos, 0 en la conducta. ¿Ve? Por eso nos está haciendo referencia al apóstol Pablo. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? Las que hemos visto. Leer las Escrituras, ocuparnos de la lectura. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si nosotros, miren, hermanos, si nosotros queremos ser predicadores, saber doctrina y querer enseñar a otros, pero si no nos ocupamos de la palabra del Señor, si no nos ocupamos en leer, ¿cómo vamos a poder enseñar a nuestro prójimo? No vamos a poder. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta, lo pasamos por alto.
¿Ve? De repente estoy trabajando, llego a la casa, no quiero agarrar la escritura. No, ya después estoy cansado, después voy a descansar un rato. No, hermanos, esa no es la cosa. Mediante el Señor, hermanos, lo primordial, ya hemos visto ya en otros pasajes, es escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna, dice Pablo. ¿Ve? Por eso, hermanos, ahora el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y da la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ve? ¿Se dan cuenta cómo es, digamos, resuena tajantemente el mensaje de Dios? Que si nosotros, en primer lugar, si nos ocupamos de la lectura, vamos a poder exhortar, vamos a poder enseñar. Ahora, pero si no permanecemos en esta doctrina, en la lectura, nuestro aprovechamiento no va a servir de nada. No vamos a poder enseñar a nadie. Ahora dice, y si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque a veces, hermanos, como cristianos, como creyentes en Dios, no tenemos que hablar a los demás. Porque si uno profesa la escritura, la palabra del Señor, se va a portar de igual a igual con aquellas personas que no conocen la palabra del Señor. ¿Estamos mal o estamos bien? Estamos mal, hermanos. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, si nosotros como israelitas profesamos la ley del Señor, nos portamos igual que como una persona del mundo que no conoce, entonces prácticamente vamos a ser hallados mentirosos. ¿Ve? Ahora, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros sabemos que queremos la salvación para nuestras almas, pero no con egoísmo, o sea que no para nosotros mismos, para nosotros solos no, sino a los demás también, que nos escuchen. ¿Para qué? Para que también sean salvos. No solamente nosotros queremos salvarnos, sino también hay que, como dijo el Señor Jesús, hay que hacer los frutos. Aquellos frutos que como oidores que hemos sido, hay que hacer producir, hay que compartirlo. ¿Para qué? Para que ellos también sean salvos. ¿O no, hermanos? ¿O estoy mal? Hay que dejar el egoísmo de lado. Que todos como creyentes, como creación de Dios, todos tenemos derecho a la salvación, pero hay aquellos que no quieren, es diferente. Aquellos que quieren seguir su vida como lo han sido costumbre, es problema de ellos, pero nosotros cumplimos con compartirlo, cumplimos con hacerles ver, con enseñarles, con exhortarles. Prácticamente nosotros nos liberamos de esa carga ya. Bien, hermanos, este es un pequeño preámbulo de lo que estamos viendo de nuestros hermanitos, de nuestros hermanos doncellas, los mancebos también, aunque el único mancebo que existe, digamos, aquí en la iglesia es Richard, pero ya han de venir paulatinamente algunos mancebos también que quizás van a involucrarse también en las cosas de Dios. Van a querer aprender, pero para eso estamos, ¿no?, los hermanos mayores, se puede decir, los que un poquito más, siquiera tenemos esa sapiencia para poder compartir con ellos, hacerles ver. ¿Ve? ¿Por qué? Porque como jóvenes que son,
Y si llegan a captar la palabra del Señor, miren hermanos, lo que dice en 1 Timoteo 4:12, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, dice, sé ejemplo. ¿Ve? Por eso, hermanos, es necesario que, entre tanto, que hay hermanos que tienen esa posibilidad de compartir con los mancebos, con doncellas, a buena hora, hermanos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 requisitos indispensables que el mancebo o el joven debe tener. ¿Ve? Porque hoy vemos, hermanos, la juventud ha avanzado mucho en su criterio. Prácticamente ya han perdido algunos los valores de casa. ¿Ve? Por ejemplo, a los padres los miran como cualquier cosa. Hoy ya no hay respeto ya. Pero el creyente, el joven que está instruido en la palabra del Señor, debe tener otra forma de conducta. ¿Para qué? Para que sea espejo de los más jóvenes, para que vean su pureza, para que vean su cuidadoso, que es muy cuidadoso. Por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Ve? Ese es el ejemplo que deben tener. No importa, por eso estamos viendo la práctica de los jóvenes. No importa con un versículo, 2 versículos, poco a poco, quizás les va a gustar y van a ir involucrándose también en conocer la palabra del Señor. Nadie les obliga, oye hijo o hija, tú me aprendes 10 textos para el sábado y listo, y se acabó. Tampoco no es así. A los hijos hay que dejarle que elijan, pero las cosas en el Señor. Y si el hijo de repente tiene esa inquietud, papá, mamá, mire, tengo esta inquietud, dime cómo es, enséñame, explícame. Para eso estamos nosotros como padres, para orientarlos, para hacerles ver. Si quizás ellos quieren tomarlo de otra forma, la interpretación, y nosotros que conocemos la interpretación, la hacemos entender. ¿Ve? Así es, hermanos. Todo prácticamente depende de nosotros como padres, instruirlos en el camino del Señor, porque esto va a ser provechoso para ellos. Mañana más tarde, como sabemos, son los futuros predicadores, donde sabemos que quizás pueden tomar otros rumbos fuera del país y quizás pueden ser mejores que nosotros, que estamos año tras año sin hacer nada. Bienaventurados aquellos que ya han comenzado, ya han tenido esas experiencias en otros lugares, a buena hora, y con mucha más razón, darles ese ejemplo, esa enseñanza, esa orientación a los jóvenes. ¿Ve? Yo, a la verdad, hermanos, cuando me inicié, estuve como 2 años en la congregación. Luego vino un hermano que era más antiguo que yo y me dice, hermano, vamos a tal sitio. Yo nunca había escuchado, por ejemplo, esto fue en una ocasión en Huánuco. Me dice, vamos a Choras. Choras, ¿qué es un Choras? Dice yo. ¿Ya? Es un distrito es un caserío. Sí, entonces me dice, vamos a Choras. Bueno, vamos, pues como a mí siempre me gustaba andar con mi guitarrita de cajón. Yo siempre soy de la música desde joven. Vamos, pues le digo, y agarré mi guitarra, mi maletín y vamos. Y llegamos a Huánuco, de Huánuco tuvimos que ir, ya le digo, por acá es. No, me dice, vamos a ir a la altura donde prácticamente el frío, hermanos, es atroz ahí.
Ahí veíamos, cuando ya estábamos en el sitio, Choras, era en tiempo de lluvia y puro lodo era, puro lodo. Pero ¿para qué, hermanos? Ahí habían unos cuantos, digamos, hermanos que ya habían conocido la palabra del Señor. Estaban nuevecitos. Así es, pero no habían quien les enseñe, no habían pastores. Alguien había pasado por ahí, le hizo conocer, ¿y para qué? Como dice Jesús, la semilla cayó en buena tierra y se formó una pequeña iglesia de unos 10 hermanos más o menos. ¿Ve? Y ahí donde nosotros nos fuimos los dos, yo sin conocer, nunca había salido yo en mi vida a la sierra, a la altura. Casi está cerca, frontera con Ancash, la cordillera, ahí donde yo veía el hielo brillando. ¿Ve? El Guaylas, y nunca había visto yo. ¿Ya? Entonces, prácticamente, ¿para qué los hermanos nos recibieron con regocijo, con alegría? ¿Ve? Ahora, hermanos, pero el frío era atroz, hermanos, que yo prácticamente nunca me había vestido así, ¿eh? Parecía un astronauta ya. Sí, hermano, yo me ponía mi vivirí, me ponía mi polo, me ponía mi camisa, me ponía mi casaca, una chompa encima, un poncho que ellos tenían. O sea que cuando más pesaba la ropa que... Así es, hermano, parece mentira. Andaba, parecía astronauta ya. ¿Ve? Parecía zombie ya. ¿Pero por qué? Porque el frío era atroz, hermano. Pero no nos acobardamos ni nos milanamos para nada, hermano. ¿Para qué? Gracias a Dios en este tiempo, ustedes saben que cuando uno se llega al Señor, recién está con ese fervor. Y a mí todo el tiempo me ha gustado compartir. ¿Ve? Entonces, llegamos al sitio y estábamos como 2 meses más o menos ahí y justo nos encontramos con otros hermanos que estaban ahí ya. Estaba ahí ya. Entonces, pero el hermano no quería caminar con nosotros. No sé, él quería estar en un solo sitio, plantado ahí. Nosotros de ahí, de ese pequeño distrito de Chora, nos fuimos a Chavinillo, nos fuimos por Guanzalá, Chavín, La Unión, ya que está allá cerca para salir por las minas, de la mina de Guanzalá. Ahí donde respiramos, en lugar de respirar aire, respiraba, parecía agujas. Así es, hermanos. Esta es la primera experiencia que tuve yo saliendo la palabra, para hacer la palabra del Señor. Y nos fuimos a Chevinillo, yo con mi guitarrita de cajón ahí en el parquecito, los dos. Y unos 2 hermanitos que nos acompañaron, que también eran nuevecitos también, pero nos acompañaron ahí haciendo palmas, bueno, sea como sea, pero hacíamos bulla ya. Entonces la gente se rodeaba, se reunía ya, pues. ¿Qué cosas nos hacían? Los chapingos han venido. ¿Qué es el chapingo? No sé en su idioma. Otros decían los huarquish. El hermano Campo debe saber los huarquish. Los huarquish decían porque ahí tenían unos perritos de esos landocitos, ahí lo llaman huarquish. Y como nosotros, yo tenía mi cabello, bueno, los huarquish, chapingos. Bueno, ¿qué será? Bueno, no le hacíamos caso. Nosotros cantando. ¿Para qué? Y cuando ya nosotros mismos dejamos como 30 hermanos ahí, y ya nos dio estábamos como 3 meses casi por ahí. ¿Ve? ¿Para qué? Buena gente, los hermanos nunca habían, digamos, llegado por ahí. Sí, entonces, hubo ese hermano que le cuento que lo encontramos ahí. Bueno, nosotros, el único trabajo que haya, el barbecho y cosechar papas. Bueno, nos fuimos, ¿no? Y mientras estábamos cosechando papas, entonces los hermanitos venían, vamos a comer tocos, yo decía tocos. Entonces, ¿pero dónde están los tocos? Agarraron, hicieron un hueco, sacaron costales de papa, ya parece como estaban sacando el tapón del buzón del baño. A estudiar. Y decía, ¿qué cosa es el desagüe pasa por acá? No, me dice, esa es la papa que lo entierran 1 año, 1 año y medio lo tienen enterrado ahí.
Pero hermano, pero parece mentira la costumbre de ellos. Ellos sacaban y lo comían así crudo, ¿eh? Es la papa deshidratada, pero lo sacaban y lo comían. Es su costumbre de ellos, no sentían nada, pero ellos estaban, nosotros nos íbamos por unos 50 metros por allá, porque era insoportable, pues. Entonces, miren, las hermanitas comenzaron a cocinar la mazamorra, y pues nosotros teníamos que, con una mano acá y otra, pues, pues, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Pues, pero la verdad tenía su saborcito rico, pues. Y el otro hermanito que estaba ahí, entonces le decíamos, hermano, come. No, me dicen, no vamos a lograr mi estómago. Dice, bueno, pues, allá él, ¿ya? Nosotros, por no quedar mal con los hermanos, entonces teníamos que comer nomás, pues, para no dar que hablar a los demás, pues, ¿no? Porque ¿qué dirían ellos si nosotros no comíamos? No, ¿qué cosa quieren? Mazamorra de maíz morado, ¿qué cosa con azúcar? No. Entonces, hermano, pero ¿para qué lo pasamos bien? No me arrepiento. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer para bien. Y nosotros trabajamos con una señora que era pentecostal. ¿Y para qué siempre nos recibía bien? Nos dio su casa para estar ahí. Y en una de esas, hermanos, nosotros estamos descansando ya como a las 4 de la tarde. Ya descansamos, ¿ya? En eso queríamos salir ya a despejar nuestra mente, pues, y comienza una lluvia puro granizo. Lo agarró, lo tapó la puerta y ya no podíamos salir. Teníamos que esperar que alguien venga para que bote todo eso, para que abran la puerta. Eso ya eran como a las 6 de la tarde. Y adentro nosotros pues encerrados ahí con el frío, de que era todo hielo. Ve, a la verdad, hermanos, muchas anécdotas que hemos pasado nosotros, pero gracias a Dios, hermanos, nunca nos fue mal. Todo que se haya hecho para el Señor. ¿Ve? No hemos renegado, ¿para qué? Gracias a Dios. Todo era necesario. Porque el predicador o el que lleve el mensaje de Dios tiene que sufrir mucho, hermanos. El que quiere llevar el mensaje de Dios, quiere salvar a los demás, tiene que pasar muchas calamidades, muchos vituperios, muchas, digamos, va a confrontar con lo que sea, con lo que se encuentre. Porque ese es el destino del predicador, hermanos. Porque el que predica no va pues a esperar que venga alguien, lo lleve en su carrito, van por acá, ven por acá, ven por allá. No, hermanos, ahí hay que caminar. Nosotros teníamos que caminar de trecho a trecho, de sitio a sitio, a pie, todo era a pie. ¿Ve? Así es, hermanos. Vamos a ver unos cuantos versículos, hermanos. Ya hemos visto estas cosas. Ahora vamos a ver sobre la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? A ver, empezamos con Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? Un texto muy bonito, hermanos. Quizás no en mí, en algunos hermanos quizás ha acontecido esto, de que cuando predicaban nuestros hermanos, parece que algo los impulsó a acercarse a aquel grupito, digamos, que estaban. Yo he visto, sí, pero en mí no aconteció, yo he visto. ¿Ve? Cuando los hermanos predicaban de la palabra del Señor,
Muchas personas, hermanos, a veces se allegaban, se acercaban, preguntaban, porque la palabra del Señor, hermanos, es algo que no se puede, digamos, resistir. Es algo que penetra en el alma. ¿Ve? Cuando uno lo toma atención, le toma sentido, es algo que va a lo interior. ¿Ve? Y esa palabra es que discierne todos los malos pensamientos, los intentos del corazón. ¿Ve? Ahora, hermanos, estamos viendo que esta palabra es como una espada de doble filo. Es algo penetrante. Pero ¿para qué sirve esta palabra de Dios? ¿Para qué sirve? Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es lo que sirve la palabra del Señor. No es una palabra cualquiera que nosotros lo escuchamos, lo tomamos y listo, ahí quedó todo. No. La palabra del Señor o toda escritura es divinamente inspirada por Dios. Si nosotros llegamos a tomar sentido a esta palabra, prácticamente vamos a tener la enseñanza, vamos a tener la exhortación, vamos a tener la conducción hasta una buena meta, porque esa palabra no es para destruirnos, no es para que nosotros, si estamos viviendo en la maldad, para seguir haciendo maldad, es para redarguirnos, es para hacernos ver todos nuestros defectos, todos nuestros errores en que estamos yendo. Para eso sirve la palabra de Dios. Por eso dice que es penetrante como una espada de doble filo. ¿Ve? Que penetra el alma y el corazón. ¿Ve? Pero esa palabra sirve para exhortarnos, para redarguir, para enseñarnos unos a los otros. El 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces nosotros, al recibir estas enseñanzas, esta palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar, hermanos. Nuestra vida va a cambiar. Ya no vamos a hacer lo mismo. Entonces, prácticamente, al entender esta palabra, vamos a ser ya unas personas diferentes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque dice bien claro en Salmo, la palabra de Dios es la que perfecciona al hombre. Sin las leyes, sin la palabra del Señor, no hay perfección en nada, hermanos. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve? Por eso, nosotros como creyentes en Dios, como verdaderos cristianos, hay que adquirir la esencia de la palabra del Señor, la esencia del mensaje que Él nos quiere dar. Pero no, como repito, no para guardarlo en nosotros mismos, sino para poder compartirlo con los demás. Entonces, para eso vamos a ser instruidos, para estar preparados para toda buena obra. Ahora, hermanos, ¿a qué se asemeja la palabra de Dios? ¿A qué es semejante la palabra de Dios? Salmos 119, 105. (119, 105), verso 105. Dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, nosotros cuando vamos a la oscuridad, un ejemplo, ¿ve? Cuando vamos por la oscuridad, si vamos caminando por lo oscuro, ¿qué cosa pasa? Podemos tropezar y caernos, lastimarnos, ¿no? Pero en este caso, hermano, si queremos ir por un buen camino libre de obstáculos, tenemos que llevar una luz para no tropezar. ¿Ve? Así es la palabra de Dios. Si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra del Señor, esa palabra es lo que nos va a guiar. Esa palabra va a ser la luz que nosotros queremos para no tropezar. ¿Ve? Resumiendo todas estas cosas, que si nosotros andamos conforme a la palabra del Señor, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque hay una luz que nos está guiando. Hay una luz que nos guía para no caer. ¿Ve? Así es semejante la palabra del Señor. Es una luz. Es algo que cuando nosotros éramos ajenos a la palabra del Señor, estábamos con la venda en los ojos, no sabíamos. Estábamos en la oscuridad. Hacíamos lo que queríamos. Pero ya cuando ya conocemos la palabra del Señor, recién llegamos a ver esa luz. Llegamos a ver ya. Entonces, prácticamente ya no hay tropiezo para nosotros. Andamos en luz. Entonces, hermanos, ya hemos visto cómo es la palabra del Señor, ¿no? ¿A qué es semejante la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué debemos hacer con esta palabra? Ahora, ¿qué debemos hacer con esta palabra? Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice así, ¿ve? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entendamos, hermanos, ¿eh? Entendamos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es, hermanos. Nosotros ya hemos recibido la palabra del Señor. Como dije antes, no hay que ser egoístas, no hay que ser para nosotros solos, sino que hay que compartirlo. Por eso dice, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene que ser extendida por todo el mundo. Y si nosotros no lo hacemos, prácticamente estamos viviendo bajo un egoísmo. ¿Ve? Y eso para Dios no es correcto, hermanos. Ahora, hermanos, por eso dice, hermano, que esta palabra que es de Dios nunca va a pasar. Todo puede suceder, pueden pasar las cosas que nosotros observamos, pasan, va cambiando, se remodela, pero la palabra del Señor nunca pierde, hermano, su pureza. La palabra del Señor nunca va a pasar, como se puede decir, de moda. A ver, libro de Isaías, capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ve Isaías 48. Nosotros, hermanos, vemos, por ejemplo, en un jardín, cuando le cortas una pequeña raíz, ¿qué es lo que hace una flor, digamos, una planta? ¿Sigue verde?
En ninguna manera, comienza a secarse ya. Y si nosotros cogemos una flor, esa flor no va a estar todo el tiempo igual cuando lo recogimos, ¿o no? ¿Ve? Ya se marchita, pasa un día, 2 días, se va marchitando ya. ¿Ve? Ahora, vemos que estas cosas pasan. Todas esas cosas pasan, pero la palabra del Señor nunca se marchita, nunca cambia, hermanos. Es para siempre. Hay que tener siempre esto en mente, hermanos. La palabra del Señor no va a pasar nunca. La palabra del Señor siempre va a permanecer. Y mucho más si nosotros le tomamos sentido, si nosotros siempre le damos cabida en nuestro corazón, hermanos. No va a pasar nunca de moda. Ahora, hermanos, nosotros, digamos, a ver, como carnales, cuando vamos a comprar un producto, miren, hermanos, cuando vamos a comprar un producto, digamos, a ver, o en este caso, un animalito, ¿qué es lo que nosotros vemos para comprar? Que sea bueno, que no tenga ni una tacha, ¿no es así? Porque si hay un animal, si es cojo, ¿para qué vamos a querer un animal cojo? No nos sirve. Pero la palabra del Señor, hermanos, vamos a ver que la palabra del Señor no tiene tacha. ¿O es que encontramos algún defecto acá? Dice bien claro, la palabra del Señor es pura, perfecta. A ver, libro de los Salmos, capítulo 18, verso 30. (18:30) dice: en cuanto a Dios, miren, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todo lo que en él esperan. ¿Se dan cuenta? En cuanto a Dios, dice que en cuanto para Dios, es como quien decir, en cuanto para mí, estas cosas muy buenas para mí. No tiene ninguna tacha, es perfecta. Así es para Dios. Su palabra que Él hizo es perfecta. No tiene ninguna tacha, no tiene ningún cambio, no tiene ninguna mutación. Es una palabra perfecta. ¿Por qué digo que es perfecta? Porque como visto anteriormente, ¿sirve para qué? Para exhortar, redarguir, enseñar. ¿Ve? Eso es la palabra del Señor, hermanos. Y sobre todo todas estas cosas, Él es que nos da vida, Él nos va a llevar a la vida eterna. No hemos leído donde dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna, dice. ¿Ve? Ese es el propósito de Dios, perfeccionar la palabra. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada quiere decir probada. Nosotros hemos escuchado, o algunos hemos visto, que cuando van a purificar el oro, lo meten en un crisol. ¿Para qué? Para purificarlo. Así es la palabra del Señor, es purificada, crisolada, es probada sobre todo. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Ve? Es nuestro escudo perfecto. Como ya hemos visto que es luz, también es nuestro escudo, porque eso nos va a proteger. Bien, hermanos, ¿cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al respecto? Mateo capítulo 7, verso 24.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras, las que estamos viendo. Esto está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? No es ninguno de los apóstoles, por si acaso. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, miren bien, ¿eh? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ve cuán bonito es el mensaje de Dios? ¿Ve? Cualquiera que oye estas palabras, ¿cómo lo considera el Señor? Como una persona prudente, como una persona precavida. ¿Por qué? Porque edificó su casa, dice, sobre una roca. Y sabemos que cuando está construyendo una roca, cualquiera que construye sobre roca no le puede pasar nada. La tierra no lo va, digamos, el salitre no lo va a hacer nada, porque está sobre una roca. Hay un fundamento que lo protege. ¿Ve? Es así, hermanos. ¿Ve? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Que cualquiera que oye estas palabras lo va a considerar como una persona prudente, como una persona precavida. Porque si nosotros, hermanos, hacemos una casa en toda la arena, ¿cree que cuando venga agua va a permanecer esa casa? De ninguna manera. Lo primero que lo lava la arena y ¡bum!, la casa abajo. ¿Ve? Pero, ¿por qué? Porque no nos apercibimos. No hemos sido precavidos para construir una vivienda. Lo hicimos tal como pudimos, aprovechamos la oportunidad y con el fin de guarecernos ahí, lo hicimos a lo que pudimos. Pero no hemos sido precavidos. No siquiera nos hemos dado cuenta de que si viene una inundación, nuestra casa se va a caer. No hemos pensado en eso. Pero si nosotros, digamos ya en esta palabra, si nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, el Señor nos está considerando como una persona precavida, una persona preparada ya. ¿Por qué? Porque estamos echando raíces en el fundamento de Dios. Nos estamos apercibiendo, nos estamos preparando, porque así venga lo que venga, nuestra casa va a estar permanente ahí, perenne. Nuestro corazón va a estar ahí, enraizado en lo que es Dios. Nada nos va a mover, hermanos. Ahora, el apóstol Pedro, hermano, nos da un consejo, muy bonito, por cierto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Nos dice, desead como niños recién nacidos. Hay que tomarle sentido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, hermanos, miren, yo hago comparación. Cuando nosotros vamos al mercado para adquirir 1 litro de leche, medio litro de leche, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que le decimos al que vende? ¿Es pura o está con agua? ¿Es así o no? Y sabemos que la leche prácticamente a veces le ponen harina, le ponen agua, no sé qué cosa, y dicen es purita, miren, espesita. ¿Ve? Entonces, hermanos, miren, nosotros, dice, debemos desear como niño recién nacido. Un niño, un bebé cuando nace, y lo que busca es el seno, la leche materna, pura, ¿no? La leche materna, que es pura, la madre. Ese es el deseo del bebé cuando nace. O no se han dado cuenta, o no hemos visto que cuando el niño nace, ven la separación hasta que encuentre el pezón, no, el seno. Así nosotros, dice, debemos desear, pero la leche espiritual, dice, esa leche espiritual, el cual nos va a alimentar, el cual nos va a llenar del conocimiento, hermanos. Dice, repito, desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros debemos recibir el mensaje sin adulteración, porque como dice el Señor, aquel que adulterare o agregare más de lo que está escrito, prácticamente va a ir a condenación. Por eso también dice el apóstol Pablo, hay que tener cuidado de aquellos que quieren involucrarnos con sus vanas filosofías. Esa es la que están adulteradas, la palabra del Señor adulterada. Según ellos dictan el mensaje, pero a su manera. Esa es la palabra adulterada. Esa es la leche adulterada, que en lugar de alimentarnos nos va a perjudicar. Porque si nosotros como creyentes queremos ser sanos en la fe, y si nos enseñan mal, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un mal equilibrio, nos vamos a ir a un lado, vamos a desfallecer de la palabra del Señor, vamos a desfallecer en la fe. Así es, hermanos. Por eso nosotros hay que tener mucho cuidado siempre en esta parte. Ahora sigamos viendo. Para obtener la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hay dos puntos ahí, hay que darnos cuenta, hermanos. Repito, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, hermanos, por eso anteriormente, el día sábado pasado, hemos visto cómo debía estar nuestro corazón. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Nuestro corazón tenía que estar libre de toda esa inmundicia. No solamente para recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, sino para recibir la palabra de Dios. Teníamos que estar limpios de toda esa inmundicia, de toda esa maledicencia, de toda esa concupiscencia, los cuales nos van a obstaculizar. Repito una vez más, hermanos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermanos, nosotros como carnales, todavía, y estoy seguro que existe esa malicia, hay todavía esa maldad. ¿Por qué? Porque somos carnales todavía, no estamos a la plenitud. No estamos a la plenitud que Dios requiere de nosotros. Por eso Santiago nos dice desechar toda esa inmundicia, toda esa malicia. ¿Por qué? ¿Para qué? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, esa palabra que nos hace reflejar todos nuestros errores. Esa palabra hay que recibirlo. Porque, hermanos, si nadie nos hace ver nuestros errores, nosotros vamos a seguir viviendo igual. ¿Ve? Por eso, hermanos, dice bien claro la palabra del Señor, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ve? Esa es la que puede salvar nuestras almas. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo hemos visto ya. Como repito, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna, dice el Señor. Y eso es lo que está recalcando acá el apóstol Santiago.
esa palabra es la que va a salvar nuestra vida. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando desechemos toda esa inmundicia, toda esa maldad, dice Santiago, desechar. Si nosotros nos desechamos, de repente tenemos pena deshacernos de esa maldad. Queremos seguir haciendo mal. Queremos seguir viviendo en esa inmundicia. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor no caiga en nosotros. ¿Ve? Por eso, si nosotros, hermanos, queremos salvar nuestra vida, entonces hay que liberarnos, hay que limpiarnos de eso. No lo digo yo, no es opinión mía, sino es la palabra del Señor, hermanos. Estamos viendo todo lo que es respecto a la palabra del Señor. ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿De qué manera tenemos que recibirlo? Todas esas cositas, hermanos, hay que tener en cuenta. Ahora, hermanos, como último versículo, vamos a ver el consejo del Señor Jesús. ¿Qué nos dice? Libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. Nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? ¿Acaso el hermano Ricardo le dijo por sí solo? El Señor Jesús es el que está recalcando ahí. Por eso, hermanos, siempre hay que tener en mente, si queremos hallar la salvación de nuestras almas y la salvación de los demás, hay que ser hacedores de la obra, hay que ser hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos también tengan la salvación. ¿Ve? Por eso, hermanos, nos dice el Señor Jesús bien tajante: escudriñar, indagar, investigar, buscar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ve? Es muy tajante, hermanos, el Señor Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? ¿Para qué, digamos, encerrarnos en nuestras propias ideas? ¿Para qué seguir batallando con nuestro propio criterio? Porque dice la Escritura, hermanos, aquel que se cree sabio en su opinión es malo. Dice el apóstol Pablo, no sabe lo que aún debe saber todavía. Así es, hermanos. No hay que sernos sabios en nuestra propia opinión. No hay que hablar una cosa si nosotros no sabemos su interpretación, si no sabemos cómo lo vamos a explicar, si no sabemos cómo lo vamos a convencer al prójimo, al hermano. Porque dice bien claro la Escritura, toda palabra, dice, es inspirada divinamente por Dios. Así es, hermanos. Solamente, hermanos, queda en nosotros, como siempre repito, recapacitar, tomar un examen de conciencia de nosotros mismos, cómo venimos desenvolviéndonos en el camino de Dios, cómo nos estamos preparando en la palabra del Señor. Hay que tener, digamos, conciencia de lo que hacemos, porque todo se hace de acuerdo al Señor y nada lo hace por uno mismo. Porque de repente, queriendo implantar mi propia opinión, quizás digo algo malo y lo voy a hacer entender mal al hermano, y ese hermano prácticamente se va a derrumbar. Por eso siempre hay que tomar conciencia de lo que hablamos. Para eso es necesario, hermanos, investigar más un poquito la Escritura, porque es provechoso para nosotros mismos. Amén, hermanos.
Están de sueño, amén, apenas ya, hermanitos. Tienen razón, les he cansado con estos versículos. Ojalá, hermanos, me sepan disculpar la poca interpretación que les puedo dar, pero para eso estamos yendo en el camino, para adquirir un poco más de conocimiento. Para eso hay que nosotros poner nuestra parte también y pedir al Señor su interpretación, para que así podamos también captar lo que el Señor nos quiere decir. No solamente dejarnos llevar del hermano, sino hay que investigar también, para ver si es cierto lo que el hermano dice. ¿Ve? Porque como estamos viendo, hermanos, yo no lo estoy hablando de mí mismo, estamos viendo las Escrituras, lo que está diciendo. Inclusive el Señor Jesús lo recalca todo. ¿Ve? Así que, hermanos, queda en nosotros tomar esa conciencia y seguir siempre adelante, hermanos. Así vengan lo que vengan, habrán muchas dificultades, habrán muchas cosas que acontecerán para el creyente, pero es necesario que todas estas cosas pasen, porque de lo contrario nunca nos vamos a perfeccionar. Es como un dibujante, hermanos, ve. Cuando uno quiere hacer un dibujo, de frente no lo va a salir perfecto, o le sale perfecto un dibujo ahí mismo. Un dibujante, hermanos, tiene que hacer muchos bocetos, hoja tras hoja tras hoja, hasta que le quede perfecto. Así es como nosotros nos vamos desarrollando, hermanos. Nosotros de la noche a la mañana no nos perfeccionamos. Como dije anteriormente, una casa no se edifica en un solo momento. ¿Ve? Siempre tiene que ir por partes, por partes. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Los cimientos, sobre cimientos, los muros, las columnas, el techo, hasta que se forma la casita. Así nosotros vamos edificándonos, piedra sobre piedra. Así nos edificamos y venimos a ser un pueblo. Amén, hermanos. Bien, entonces, hermanos, me disculpan, todo este es el mensaje que quiero compartirles. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos y hermanas. Amén.